Hay una lógica del ajuste en términos económicos que no es tan directa como la anterior, pero es una lógica del ajuste al fin. Es una lógica del ajuste que, bueno, ya lo repetí, te permite aumentar los ingresos, después se deteriora, es el ajuste, no se vive como tal en todo. Hay momentos en los cuales nos parece muy difícil sostener que es un ajuste cuando te dan los ingresos, después cada vez es más fácil, cuando perdés el poder adquisitivo, cada vez más fácil. Bueno, ¿hay un ajuste? Sí, claro que hay un ajuste, no llego a fin de mes, no puedo comprar acá las cosas, hay un ajuste. Ahora, hay una novedad, y es que en realidad en esta discusión del ajuste el gobierno se planteaba afuera. Primero mentía con la inflación, no hay inflación. Después a lo sumo decía, sí, puede haber inflación, pero la culpa es de los empresarios. Es de los empresarios que hacen que aumenten los precios y de los medios que dicen que hay aumentos, pero es de los empresarios. Yo no tengo nada que ver. Y eso también es discutible, porque en realidad si uno se pone a ver cuál es el rol del Estado, hay un rol en la conformación del tipo de estructura productiva que existe. A menos que pensemos que el Estado no tiene capacidad de nada y tenemos un conjunto de empresarios todos malos que salen todos los días a aumentar los precios y que son muy buenos porque en realidad no aumentan todo lo que pudieran. O ¿por qué aumentaron un 20 y no aumentaron un 40, un 50, un 100? También es cierto lo otro, porque tampoco es directo. No es que se puede decir que el gobierno fija los precios, no es que hay patrullas de los ministerios que salen toda la mañana, recorren todos los barrios y dicen estos son los precios, estos son los precios, estos no. Ahora hay algo con precios cuidados, pero muy chiquito y muy acotado. O sea que esa idea de que en realidad el gobierno no fija los precios es mentirosa pero tramposa. Tramposa porque ciertamente no es el que va y define los precios, pero es mentirosa porque en realidad tiene una función el Estado al definir las condiciones en las cuales se desenvuelve la economía. Ahora, la novedad, porque una cosa podríamos ahondar en cuál es la función y qué es lo que el Estado no hizo, sería un capítulo, pero yo quisiera marcar la novedad. La novedad de esta etapa es que en realidad este proceso cambió. No solamente cambió en el sentido de que en realidad se profundizó y se intensificó, que los precios aumentaron aún más, con lo cual ahora el 40%, en realidad si vos me decías 40% hace 2 años para atrás, sí, va a haber aumento, pero 40% con una tasa de inflación que en 4 meses reconocido por el gobierno son 12% y que proyectado 4 para lo que queda del año da 36, 35 y puede ser tranquilamente 40, está hablando de un mayor aumento inflacionario. Pero en realidad el problema no es ya solamente que los empresarios ahora se levantaron y aumentaron un 40, se pusieron un poquito más heavy, sino que en realidad el gobierno instrumentó medidas que efectivamente ahora sí se les cae la cara, se les corre la careta de que en realidad hacen algo para que los precios aumenten. ¿Qué hizo el gobierno que antes no hacía, que permitió que los precios aumenten? Lo que dice la convocatoria: devaluó, definió, porque eso no lo define nadie más que el gobierno, definió que la cantidad de pesos que se necesitan para comprar $1 pasara de 6,40 a finales de noviembre, 6,50 en diciembre, 6,60 en enero, a principios de enero, a lo que iba aumentando gradualmente, a que 2 días que la de 6,50 a 8. Lo pasamos, eso es una devaluación. Se necesita mucha más cantidad de pesos para comprar una unidad de dólar. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el ajuste, podríamos decir? ¿Cuál es el problema con el ajuste? Por ahí podríamos empezar un poquito a definir algunos contenidos. Nadie cobra en dólares de los trabajadores, pero hay empresas que sí cobran en dólares, que venden afuera gran parte de su producción. Además, el núcleo, las principales empresas de la Argentina principalmente venden afuera. ¿Qué venden afuera? El petróleo, la soja, los autos, la minería, el aluminio, la siderúrgica. El núcleo del poder económico en la Argentina, lo que se produce, vende afuera. Consecuentemente, cuando se modifica esa variable de que $1 vale 6 y de repente $1 vale 8, tienen un mayor nivel de compra. Y ahí quizás hay una primera definición quizás que permite un poquito ver alguna diferencia con el ajuste, que es que en realidad cuando alguien crece y el otro cae, ciertamente, y el otro se mantiene, ciertamente que se mantiene no cae, pero ciertamente lo que se agrava es la desigualdad, la brecha entre el que tiene y el que no tiene, y esto sí también es otro ajuste, que no es tan igual al otro, pero que produce efectos concretos. ¿Cuál es un efecto concreto? Que en realidad el tema de aumentar el dólar
en una economía que, por razones estructurales, hace del dólar un papel clave. Determina que en realidad, también por lo que decía acá Hugo hace un rato, en la economía argentina no se produce la cantidad de bienes intermedios que se utilizan para el producto final, los autos. El auto lo compramos acá, se produce supuestamente acá, pero el 60-70% de las piezas que componen el auto son producidas afuera. Entonces, al producirse afuera y comprarse en dólares, se encarece el bien intermedio, y así con un conjunto de sectores. Además, el grueso de la producción industrial depende de insumos importados, esto que marcaba Hugo, de carácter dependiente. Consecuentemente, encarece la producción de los bienes industriales aquí. Al encarecerlo, empieza a haber un proceso en donde en realidad las empresas empiezan a decir, o aumento más los precios porque no quieren relegar ganancias, o por ahí me achico y por ahí suspendo. Entonces ahí empieza ya un proceso donde esa devaluación, que en principio no afectaba a los trabajadores, de repente, por aumento de precios mayores, o porque empiezan, y entonces es una manera indirecta, o porque en realidad empieza a haber suspensiones, ahí como un efecto más directo en el tema del ajuste en los trabajadores. Pero lo que quiero señalar es, hay una medida específica del gobierno que agrega al proceso de ajuste una medida concreta, que es devaluar, que permite que las empresas ganen más y pone en perspectiva de recesión y de un mayor ajuste a la sociedad en su conjunto. Eso me parece que es una primera definición a tener en claro. Hemos escuchado, leído la revista Humor. Bueno, Humor decía el sentido común, el menos común de los sentidos, ¿no? Bueno, esto es falso. El sentido común es el más reaccionario de los sentidos. Porque el sentido común es el que nos plantea el poder. Retomando lo que decía al comienzo. Y nosotros solemos pensar por sí o por no con el mismo sentido común que nos proponen. Entonces, por ejemplo, decimos, lo que hace falta es que ingresen más dólares. Yo digo, más del que ingresó en los 90 por el endeudamiento externo, y así explotó. Dependemos de la soja, hemos exportado cantidades industriales de soja, y eso no cambió nada, porque el problema es que en ese proceso se sostuvo un modelo, se sostuvo una forma, y entonces en ese momento histórico, porque digamos, que ingrese plata externa, en principio está bueno, nos equilibramos. Ahora, ¿qué hacemos con esa plata interna, esa plata externa? ¿Para qué la usamos? Acá se usó para sostener un modelo. No se aprovechó ese momento de crecimiento para producir reformas estructurales. Digo más, ese proceso de crecimiento aumentó la desigualdad social, porque eso no fue nunca tema de discusión en este gobierno. Digamos, con la limitación de que efectivamente hubo mejoras, estamos todos absolutamente de acuerdo. Claro que este año, comparado con el 2001, como decía él, o como no solamente él, Menem comparaba con la hiperinflación de Alfonsín, se olvidaba de la de él, comparaba con la de Alfonsín, y Alfonsín nos hablaba de la dictadura. Es decir, todos los gobiernos, todos, más allá del mayor o menor afinidad que uno puede tener, se plantearon frente yo o el caos. Y ahora nos dicen, con lo que se viene, es mejor que siga Cristina. Pero, ¿por qué se viene lo que se viene? La pregunta es esta. ¿Qué? ¿Massa es un extraterrestre que llegó de la nada? Scioli es otro extraterrestre. Macri es por lo menos un aliado. Y es el enemigo ideal para ellos. Es decir, y en esto también seamos claros. Esto también definámoslo, haciéndonos cargo de que lo queremos cambiar. De las desilusiones políticas, en términos generales, se sale por derecha. Macri también se lo tenemos que agradecer a Ibarra. Y digamos, y el proceso del Partido Popular en España, se lo tenemos que agradecer a los socialistas populares de España, a los socialistas populares de España. Entonces, esto también está ocurriendo. Ahora, con esto que decimos, bueno, cagamos, viene Massa, y no hay otra posibilidad, nos vamos a casa, terminamos la torta, que algo quedó, y nos vamos a casa. No, en realidad no es así. Esta es la discusión política de cómo modificamos esta realidad. Lo primero es asumir que esta es otra cosa del sentido común. ¿Quién no ha dicho alguna vez la política es el arte de lo posible? No es cierto. No nos tenemos que conformar con hacer lo posible. En todo caso, discutamos cómo hacemos posible lo necesario.
porque el posibilismo digamos, y la resignación son hijos de la dictadura, de la desilusión de los 80 y de los 90. Y nosotros estamos acá para hacer otra cosa distinta. Ese es el desafío. Y poder discutir desenamorándonos de las estructuras, nuestras propias estructuras, desenamorándonos de las identidades, nuestras propias identidades, y ser capaces de debatir en estos términos cómo construimos algo distinto. Por los mismos caminos vamos a ir a los mismos lugares.